Hola y bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y vamos a reaccionar a la nueva rolita de Solitario. Me la habéis enviado, me habéis dicho... Bueno, es que iba a decir, muchas me habéis comentado, mentira, ha sido una persona, pero escúchame, me las tengo que creer, ¿no? Y bueno, la verdad es que la temática me interesa bastante porque siempre tengo como un debate con este tema bastante profundo, ¿no? Que es el hecho de el arte subjetivo, el arte objetivo, todas esas cosas. Os voy a decir mi opinión antes, luego vemos la rolita y os digo mi opinión después. ¡Adri! Te voy a bloquear. Te voy a bloquear, Adri. Muchas gracias por suscribirte de pago. Madre mía, las cosas que me pones. Total, mi opinión actualmente sobre el tema del arte es que hay dos dimensiones, como en todo, ¿no? La dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. Vale. Vamos allá. El arte, por su función, tiene más peso la parte subjetiva. Pero sí que es verdad que para ser evaluable o comparable tiene que haber una parte objetiva. Entonces, para mí tiene que ser una mezcla de los dos. Ni solo pauta, norma, etcétera, ni solo subjetividad, etcétera, sino tiene que haber una serie de normas que no unas normas de tú tienes que hacer esto para hacer esto otro, sino clasificación en función de estilos, cómo funciona X estilos. Si tú vas a hacer flamenco, el flamenco se compone de estos ritmos en los que se emplean estos instrumentos y se juega así, que luego tú puedes hacer lo que quieras. Pero para hacer un flamenco tienes que basarte en eso. A lo mejor a un flamenco le metes una guitarra eléctrica y estás haciendo flamenco fusión. Pero para poder categorizar necesitamos una parte objetiva de normas de cada género y de cada tipo de arte y todo eso. Pero bueno, ya está. La parte de creación es muy subjetiva. Flametal, en verdad, flamenco metal. Bueno, vamos allá, que si no, esto va a durar... Yo digo que este vídeo dura media hora. Es un tratado poético contra el arte subjetivo. Por cómo empieza la base me da a mí que es una canción triste, pero con un tonito como de rabia, ¿no? Es un poco mezcla. La imagen parece como una cabeza conectada con cables y demás. Entiendo que... No sé a qué se refiere. ¿Se referirá al hecho de que... Como que... Uf. No lo sé. Tengo muchas dudas. El arte es una expresión sentimental, por consiguiente son emociones procesadas intelectualmente que de manera coherente y no sin cierta maniobra se plasman en un soporte dando lugar a la obra. Sí, y para mí la clave está en lo que ha dicho, que son emociones procesadas intelectualmente. O sea, hay una parte de emoción, que sería la parte subjetiva, y una parte intelectual, que sería la parte objetiva. Ya extrañaba estas rolitas, Últimamente estamos con el lado romanticón de Solitario. Ya extrañaba las rolitas en las que hace crítica. La obra de arte es una creación intencionada, conformada por un conjunto de información plasmada, siguiendo un código que a quienes les es conocido les permite extraer el 100% de su contenido. Ideas importantes de aquí, el hecho de que hay una intencionalidad de crear arte. Arte es parte, o sea... ¡Qué difícil esto! El arte parte de la intención de querer hacer arte. ¡Wow! Menuda fucking frase acabo de decir, pero es verdad. Si tú no tienes intención de hacer arte, pues tú puedes pintar, pero a lo mejor no... Claro, es que tiene que haber intencionalidad de hacer arte, si no, no estás haciendo arte. Segundo punto, también interesante, el código, la codificación. Es como en el proceso de comunicación, siempre hay un código, hay un emisor, un receptor, un canal, un mensaje que tiene un código, y el código lo tiene que conocer el emisor y el receptor. En el caso del arte, ¿un receptor que no entienda el código puede disfrutar de ese arte? Sí, pero su interpretación va a ser diferente a la expresada por el emisor, porque el proceso de comunicación no está fluyendo bien. Es decir, que tan solo puede abrirse su equipaje con la llave del que sabe la clave de su lenguaje. Entiendo que el Solitario se refiere con clave, código, todo eso a la parte objetiva, ¿no? Rodeos exteriores que al arte le son ultraje, pues la obra de arte es plena y no la rellena el ambaje. La obra de arte es su propio inicio y su meta, y no posteriormente nace completa, pues dentro de sí yace toda su información neta, desde la que el vulgo paz hasta la que el doctor interpreta. Sí, esto lo hemos visto en otras obras de Solitario, el hecho de que él critica
que el arte sea de libre interpretación, que sea ambiguo, etc. Dice que una obra de arte que no se explica por sí misma, que necesita de una interpretación, que necesita de una descripción, no es arte bien hecho. Sin obra no puede haber arte, esto es así. Porque el arte son los datos que la obra contiene en sí. Se podría decir que es un paquete de información concebida para ser recibida tras su extracción. Sí, es una comunicación, todo lo que está hablando es proceso comunicativo. Motor creador se le llama autor, también denominado artista dada su labor. Hay quien pretende adueñarse de su logro sin pudor. No a gusto con ser intérprete, aspira a ser impostor. Sistema que nos permite aprender la información mediante un conjunto de reglas lógicas y su hilación, y nos concede la habilidad de la comunicación, pues la causalidad rige nuestra humana comprensión. Se le denomina objetividad y hace posible que la información que el ajeno emite sea traducible. Sin ella nada sería inteligible y hasta la matemática más básica sería insostenible. No llego a entender bien esta parte, a lo que se viene a referir. O sea, sí, en parte sí, porque lo objetivo es lo que hace referencia al objeto y lo subjetivo lo que hace referencia a la interpretación del sujeto. Entonces, sí, pero todo lo que habla de la lógica, etcétera, es interno al sujeto. ¿Existe una lógica universal externa al sujeto? Sí, existen ciencias lógicas. Uy, no sé. Tengo mis dudas, con esta parte. A su coherencia le debemos la existencia. Gracias a las reglas existe el lenguaje y la ciencia. Es por ella y no por coincidencia que las ideas de mi cabeza viajan desde el texto a tu conciencia. Sí y no, sí. Sí y no. Pero igual que el lenguaje y la ciencia, y aquí voy a poner yo el asterisco y la puntillita, el lenguaje y la ciencia avanzan de forma natural. El lenguaje tiene unas reglas, unas normas, unas palabras. Y se van creando nuevas palabras, se van modificando las reglas con el paso del tiempo y ya está. O sea, quiero decir, no es una cosa que sea estable, objetiva. No, hay una influencia de los sujetos y cómo los sujetos hagan uso de él, pues va modificándose. Y un poco lo mismo con la ciencia. Vale, la ciencia es el tratar de buscar información de la manera más objetiva y más empírica posible, pero va modificándose con el tiempo en función de lo que vamos descubriendo. No sé si me explico, que de manera natural es modificable. No soy muy fanática yo de las normas súper rígidas, la verdad. Subjetividad, por el contrario, es la ausencia de un sistema de reglas comprensibles y su carencia. La verdad es cadal, soy para lo falso licencia, pues todo sin sentido está consentido en su aquiescencia. A ver, en parte sí, pero para mí lo subjetivo es lo que hace referencia a la parte del sujeto. Ya está. No tiene por qué ser carente de normas. Lo que pasa es que son normas dependientes del sujeto. ¿Tiene sentido lo subjetivo cuando lo vemos? Probablemente no, pero eso nunca lo sabremos. Para los memos, subjetividad es escapismo, imposibilidad de comunicar por sí mismo. No creo que sea la imposibilidad de comunicar. Tal vez sea la imposibilidad de crear común. De que algo exista en común. Pero comunicar... No entendí. Subjetividad es objetividad frustrada. Es pretender decir algo y acabar sin decir nada. Es la incapacidad de un sujeto para transmitir información inteligible a otro por completo. Es que en esto no estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Para mí la subjetividad es la parte del emisor. Función expresiva y emotiva del lenguaje. Lo que el emisor quiere transmitir, lo que el emisor siente, lo que el emisor piensa, ¿sí? Y en parte también el receptor, lo que el receptor entiende, lo que el receptor siente, lo que el receptor piensa. Y la objetividad es el mensaje en sí, el código en sí, ¿sí? Entonces para mí toda esta parte no tiene sentido, no la comparto. La obra de arte es objetiva por decreto. Se sirve de un lenguaje, su mensaje no es secreto. Ya sea sofisticado, poco adecuado al paleto, y por su complejidad alta le sea falta de respeto. Las reglas de su objetividad serán ya existentes o creadas, pero dentro de la obra hay transparentes. Fuera de ella no hay explicaciones pertinentes, pues la obra de arte es plena y cuando es buena, consistente. ¿Hasta qué punto? Porque estoy pensando, por ejemplo, un cuadro. El mismo cuadro
presentado en diferentes culturas produce reacciones diferentes. El cuadro es el mismo y tú puedes ver la imagen. Y la imagen es la representación de, yo qué sé, de la muerte. Pero la muerte no es igualmente vivida en todas las culturas. ¿Sí? Hay culturas en las que la muerte es algo que celebrar porque simboliza la fertilidad, o se asocia a la fertilidad y a las nuevas vidas y todo eso. Y sin embargo en nuestra cultura es la pérdida, la desvinculación, todo eso. Es algo muy triste, es un duelo muy difícil y hay otras culturas que lo celebran. Entonces, tú puedes crear una obra en la que tú muestres el duelo de la muerte, etcétera, y en otra cultura que no la entiendan. Y eso depende del código cultural. Entonces, no creo que la obra pueda tener sentido en sí misma siempre 100%, porque nosotros como seres humanos, que somos los que estamos creando, estamos atravesados para empezar por una cultura y para seguir por muchas otras variables individuales. Una obra de arte subjetiva sería una aporía, pues no sería obra de arte, sino de artesanía. Que diga lo contrario quien encuentre la osadía, y por querer ser mi adversario defienda una tontería. Nada refuta un argumento sin valía. Así que artero, deja en el perchero la superchería. La lógica es la vía de toda filosofía. Todo lo demás no es más que brujería. La artesanía es una creación intelectual y su obra puede ser labrada bajo influjo emocional, pero esta no contiene dentro dicha información presa y sabemos que no es arte lo que por sí nada expresa. O sea, él siempre divide, y esto lo hemos visto también en otras obras, por un lado arte y por otro lado artesanía, que sería aquello que se quiere parecer al arte pero no le llega. Formación, guarda ese jarrón de decoración tan hermoso, con virtuoso hizo y decora tu salón. El autor lo elaboró en un periodo de depresión, pero no lo comunica, usemos la imaginación. Afirmas que su información es externa a sí misma y que de la obra nada aprende, pues depende de tu prisma. Que todo objeto es arte ya que parte de un motivo, que su causa no lo genere de un modo volitivo. Pero es que para mí el tema cultural es muy, muy potente. Es que yo veo que la cultura... Si me está hablando de interpretación del arte, si me está hablando de expresión del arte dentro de una misma cultura, puedo verlo. O dentro de un mismo grupo social, puedo verlo. Pero un arte que transmita universalmente las mismas... comunique exactamente lo mismo a todas las personas del mundo... Entonces todo es arte y yo no sé si ves que asumir que todo es arte es decir que nada lo es. Una cosa es arte y otra artesanía. Procura no confundir la poesía con la arquitectura. No, claro, nada que ver. Tampoco me gusta esa posición de todo es arte. Y ya está. Sí que hay una parte del arte que es muy interesante, que es esa experiencia de inspiración, de creatividad, de momento de inspiración. Te puede inspirar cualquier cosa, aunque no sea arte, eso es verdad. Pero sí que, por un lado, tengo ese deseo de crear una definición, unos criterios para considerar más arte o menos arte, X cosas. O serás pasto para el cara dura, que dice decir mucho con lo que apenas murmura, que asegura edificar un arte a tal altura que solo es definible por sensible conjetura. La obra de artesanía no contiene arte, pero la de arte sí contiene de artesanía aparte, pues toda obra requiere para ser obra llamada que su creación sea correctamente materializada. Es que estoy pensando todo el rato en el tema del baile. Al fin y al cabo me gusta el baile, es lo que más me gusta dentro del arte, ¿no? Y... quiero decir, tú vas a una competición de baile y las variables que se miden, o sea, lo que se puntúa es esto, esto, esto y esto. Punto. Hay una parte, es verdad que las competiciones de baile no son especialmente lo más artístico que vas a ver del baile. Hay otra parte que es artística y de transmisión, de información, etcétera, muy asociada a los movimientos corporales, tipos de movimientos corporales, expresión de la emocionalidad. Que esa sería la parte artística. Hay una parte que compartimos en nuestro grupo cultural, entendemos como que los movimientos no sé qué son más esto, los colores no sé qué son más esto, las expresiones faciales no sé qué son más esto, pero hay una parte de esencia propia. Solitario tiene razón, todo es arte. Mira Lobs abajo a la derecha. Ahí puedes ver la muestra de arte puro.
Recuerden lunawine.me. Visiten mi página web, lunawine.me, para conocer más de mí y poder donar y así aportar a este canal y que sigamos con este proyecto tan chulo. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Hay una parte que es una esencia tuya personal que tú pones. O sea, el arte no puede ser copia y pega. Quiero expresar tristeza, entonces tengo que hacer esto, esto y esto. No, pero tú sabes que X pasos emiten sensación de tristeza, tú sabes que X expresiones faciales, X colores, y tú con eso luego tú juegas. Para mí es donde entra la parte subjetiva, en el tú juegas, en tu esencia, en cómo tú transmites, en tu gusto. La sustancia de una obra, por más dadaísta que suene. En este caso, por ejemplo, sé que Solitario es poeta, pero la elección de las bases. Hay una parte que es, bueno, pues pone bases más tristes, más alegres, más rabiosas, o sea, como que tenemos, podemos interpretar una emoción y podemos más o menos estar todos de acuerdo en que X base tiene X, emite X emoción, pero ¿por qué eliges esta y no otra? ¿Por qué con este instrumento y no otro? Es una cuestión de gusto personal, es una cuestión de esencia artística que tú como artista haces. ¿Por qué Solitario tiene esa forma de rimar? ¿Por qué pone esas entonaciones? En parte por objetividad y transmisión y mensaje, y en parte por subjetividad. No es más que la información accesible que esta contiene, y es obvio que la extensión a tal consecución. Dice Perry Starker en el chat, perdonadme, que voy a volver a ponerlo porque estaba atenta al chat. Un ciego no puede percibir un cuadro, pero eso no significa que el cuadro comunique algo diferente, lo que cambia es el receptor, no la obra de arte. En ese caso lo que cambia, o sea, lo que está alterado es el canal. Porque si fuese un cuadro en braille, o si fuese una canción, sí que podría haber comunicación. Lo que no hay una comunicación porque no hay un canal viable. Que su creación sea correctamente mal. Y si no hay nadie para verlo, según Solitario, si no hubiese nadie para verlo, el arte en sí sigue siendo arte completo. Materializada, la sustancia de una obra, por más dadaísta que suene, no es más que la información accesible que esta contiene, y es obvio que la extensión a tal consecución conviene, pero a mayor el espacio, más despacio el dato viene. La voz, la base y demás que has nombrado es artesanía que forma parte de la obra. Lo dijo versos atrás. Entonces, ¿qué es el arte? Marita de frío. Entonces, ¿qué es el arte para Solitario? De lo que él crea. La información que contiene. O sea, si Solitario dice exactamente lo mismo en prosa y con este tono, pero a mayor espacio, más despacio el dato viene. Sería arte. O sea, una cosa es el contenido y otra es la forma, ¿no? Entonces él está diciendo que el contenido es el arte. La información que transmite, pero es que es la vía. La vía influye en que sea arte o no sea arte. Pero si tú no evaluando a su hijo está expresado en pintura, no puedes pasarlo a braille. Sí. Información y estética. Claro, tiene que ser las dos. La expresión sentimental debe estar ahí, por supuesto. Un plátano pegado a la pared es arte, solo que no lo sabes ver porque no cuentas con los canales. Pero no es solo... Bueno, ya quise. Pero no es solo la forma, sino la información. Pero tampoco es la información, sino es la forma. ¿No? ¿Son las dos? Yo concibo, vamos. El arte y la artesanía. Al menos eso entiendo yo. Estoy de acuerdo, Kubik. Yo estoy entendiendo que él se refiere a que hay dos cosas. La artesanía, que sería solo la parte subjetiva, y el arte. Y está diciendo, el arte es objetivo. Punto. Me gusta, en parte, que haga esa distinción para reafirmarse en lo suyo. Y es verdad que no se puede permitir que ciertas cosas se consideren porque entonces se pierde la definición y Porque para algunos un plátano pegado con cinta a la pared es arte y para otros es basura. Pues según Solitario, porque los que consideran que es una obra de arte es porque están basándose en un subjetivismo que es absurdo. Y me gusta que haga esa distinción, porque si no están menospreciando lo que él hace. Y él quiere distinguirse de ese tipo de cosas, ¿vale? Pero la interpretación siempre es subjetiva. Él defiende que con su arte, como utiliza la comunicación, puedes poner datos objetivos de lo que siente. Para mí siempre van a combinar las dos cosas. O sea, puede haber más porcentaje de una o de otra, dependiendo a qué te estés refiriendo, pero en el ser humano no puedes librarlo de subjetividad, y menos en algo como es el arte, que parte del sujeto, de la expresión, la necesidad de expresión del sujeto. Cuando Solitario empezó a hacer canciones hablando de sus fobias sociales porque necesitaba expresarlo. Y eso parte de la subjetividad, de su necesidad personal.
que queda plasmada en su arte. La obra también necesita de artesanía, no solamente información. Sí, vale, venga. Yo sé que incluso el más obtuso le entretiene, que haga uso de un abuso de dilación y rellene con la vaciedad más hacia la obra hasta que se oxigene, tanto que ya no haya enlace que la trace y concatene. Aunque su calidad en realidad no es definida por su cantidad de datos, sino por su densidad. No es más magna la que abarca más lugar, sino la que más información en mismo espacio consigue condensar. Esto puedo estar de acuerdo, o sea, es algo muy valioso en el arte, saber transmitir mucho en poco tiempo, poco espacio, depende del tipo de arte que estemos hablando. Sí, es una cualidad muy valiosa del artista, ¿no? Dejadme en los comentarios, por cierto, de YouTube qué pensáis sobre este tema, que estamos aquí debatiendo mucho en Twitch, y por eso te tienes que venir a Twitch y a Kick, que hago directos y puedo leeros y contestaros directamente. Por eso adoro la poesía, ya que me he sabido lo que encierra dentro un verso escueto de triple sentido. Tantos datos guarda una metáfora bien pensada, que no hay ánforas que aguanten una carga tan pesada. Me ha molado eso que ha hecho la base. Buen artista de ser buen virtuoso no se exime. Suerte para aquel que cualquier oropel estime, pues solo la excelencia de la artesanía comprime hasta que la información bruta permuta en creación sublime. Claro, aquí está hablando de lo de arte más artesanía. El buen artista debe ser un artesano excelso, sin suprema habilidad como condenso lo que pienso. Por eso artesanía también es rimar en verso, lograr guardar un texto inmenso en un fragmento intenso. O sea, está diciendo el arte es lo que digo y comprimirlo y darle formato es la artesanía. Venía aquí esta parte. El arte es un reto intelectual al receptor, al que abruma lo complejo y lo fácil causa sopor. La inteligencia licencia su labor como extractor, y en su grado está que su agrado sea mayor o menor. Voy a volver a ponerlo porque esto me ha gustado. El arte es un reto intelectual al receptor. El buen arte es un reto intelectual al receptor. Al que abruma lo complejo y lo fácil causa sopor. Abruma lo complejo y lo fácil le causa sopor. Sí, en cualquier cosa en la vida. Sí. La inteligencia licencia su labor como extractor, y en su grado está que su agrado sea mayor o menor. Es que ahí está hablando de una parte subjetiva. Está diciendo a mayor o menor inteligencia va a conseguir entender más o menos. Y luego pues le puede agradar más o menos. Aunque la incorrecta comprensión de un sujeto le imposibilitará extraer su contenido neto, y juzgando lo total con el aval de lo incompleto, concluirá de forma errónea que no le supone un reto. Por eso la ausencia de reto intelectual es justo la esencia que conduce a la refinación del gusto. Lo conocido se vuelve aburrido y todo gusto, cuando ha sido exprimido ha perdido su cariz o gusto. Cuando te habitúas a algo, cuando no te supone un reto, pues te aburre, sí. No es la madurez con ajada tengas la tez, el tiempo que vives tan solo describe tu vejez. No se gana mi respeto ni mi trato de usted, porque no acato exigencias dictadas por la memez. ¿Vale? Un niño disfruta de una creación sencilla, observar Peppa Pig le parece una maravilla. Goza con las pueriles canciones infantiles y no las reproduce una sola vez sino miles. Sí, el niño busca creaciones sencillas, sí. Él está diciendo que Peppa Pig es arte, que la música de Peppa Pig es arte. Poco a poco crece y con ello su intelecto. Lo que antes le fascinaba ya no le produce efecto. Correcto, su reto intelectual cambió de aspecto hasta que un día ni le divierta su juguete predilecto. Sí. El niño va madurando, va cambiando de gustos, va teniendo necesidades diferentes. Y bueno, pues su intelecto, su desarrollo le va pidiendo nuevos estímulos, ¿vale? Para su inteligencia hasta el momento en que su mente se estanque, porque él no la arranque voluntariamente. Hay quien lo hace a los 12 y hay quien lo hace a los 20, pero el resultado es el mismo prácticamente. De escuchar buena poesía comprobaría cuán vacía le resultan las canciones que tiempo atrás consumía. Si sigue llegará un momento en que tan solo le ponga contento un buen argumento de filosofía. O sea, está hablando de todo el proceso de aprendizaje y pues eso, de retos intelectuales, ¿no? En este caso, pues a lo que él hace referencia, a la filosofía, la poesía, etcétera. Que cuanto más te metes, más ganas tienes de aprender y buscas retos más difíciles. ¿Sí? ¿Vale? Ya sé que esto es como hacerle al espejo un guiño. Lo digo porque es verdad, no porque me falte cariño. Aléjate de aquí, no te constriño. O escucha mis versos y paga el precio de dejar de ser un niño. Esto me ha molado. Este momento de flexeo me ha molado, la verdad. O te piras, o aquí, niñitos, no se vienen, ¿eh? Que definir el arte meramente como información intelectual contenida en la obra no es prudente, pues si no guarda emoción y es construcción inteligente, lo asumimos como arte, asumimos por consiguiente que es arte todo aquello que en su obra guarda mensaje, desde la matemática hasta un manual de montaje. La lista de la compra también puede ser que encaje, o incluso el texto impreso de la etiqueta de un traje. Es justo lo que decía antes.
Aprende solitario, esto sí es arte. Un niño divertido, graciosín y extrovertido y a todos suelo enfadar. Shinosuke nunca para y no te dejará en paz. Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional, soy un niño muy ligón, con la fuerza de un ciclón. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Ya no sé ni qué estaba diciendo, es que me habéis despistado. Ah, lo que estaba diciendo yo antes del hecho de que, claro, al final todo es arte, entonces, todo lo que transmite un mensaje. Exacto, dice que eso no es arte porque no transmite nada sentimental, efectivamente. Y si decimos Vale, vamos concretando cosas. de un modo más general que el arte es simplemente una expresión emocional. Todo individuo experimenta emociones y al final estas quedan expresadas en cada acto individual. Es lo que estaba pensando, un niño llorando no es arte. Yo enfadándome y cagándome en mí 3 veces no soy arte. O sea, eso no es arte, porque tiene que haber una obra externa. Claro, esto es complicado. Esto es complicado, y sobre todo en mi posición, que hago baile. No creo una canción, no creo un cuadro. Creo movimientos con mi cuerpo. ¿Solitario no me quiere como artista? Abro debate. Ves que no lleva a ninguna parte. Considerar que todo impulso humano sea justificado arte no es de ser consciente ni realista. Confundir al que expresa lo que siente con un diligente artista. La emoción no es la culminación sino la fuente. O haremos que un gemido de dolor sea suficiente para ser considerada una obra de arte equivalente a la creación más magna, intelectual y consistente. Es que precisamente está diciendo lo que yo decía antes. Para mí el lado subjetivo del arte está, en primer lugar, o sea, está en el emisor y en el receptor, por eso es subjetivo, especialmente en el emisor, función emotiva o expresiva del lenguaje. El emisor quiere que emite un mensaje, quiere transmitir sus pensamientos, emociones, creencias, entonces hay una parte subjetiva. Hay una parte subjetiva. Y la intencionalidad, que hemos hablado antes. El arte no existe, solo los delirios de grandeza de los flipaos. El arte es a los flipaos lo que el horóscopo a los canis. Ah. Profundo láser, ¿eh? A ver, para El sexo es arte. El sexo en sí no. No. La verdad. No, la verdad. Pero si tú vas a una exposición de Shibari, a un espectáculo de Shibari, sí, puede ser arte. Pero perfectamente. Sí. que no me despiste. Si en una creación emocional e intelectual el arte consiste ya de estar objetivo. Me cuesta mucho entender por qué mi cerebro categoriza esto es arte, esto no. O sea, no. No. En la obra según nos dijiste, no es arte si escribo a un amigo y le digo que estoy triste, pues tendríamos Oh, si le escribo a un amigo y le digo que estoy triste. una obra de expresión sentimental, contenida en una carta o en formato digital. Te equivocas pues te falta el ingrediente principal. La obra de arte no surge, se hace de forma intencional. Y si yo quiero hacer arte, o sea, si yo le escribo a un amigo que estoy triste, queriendo crear arte, digo, voy a crear arte. Amigo, estoy triste. Entonces ya sí. El arte conceptual actual baluarte del farsante, hasta su propio título es innecesario y redundante, como si pudiera hacerse arte o algo semejante sin usar conceptos, vaya precepto tan delirante. Es más, dice admitir que la obra no es relevante, que hasta la creación más sosa es asombrosa e interesante, porque lo importante no es la obra, que este es un fantasma, que ya no dice nada y en ella nada se plasma, que es lo mismo un libro que el guarismo más sencillo, y no hay ningún abismo entre un buen cuadro y un ladrillo, exhiben cualquier bazofia ante un público pardillo, y hay ricos que la compran por el precio de un castillo. Es que también no es lo mismo exponerse ante un público experto en arte y un público que no sabe. Por eso hay algo que es objetivo. Es así. Cuando yo bailo para un público de general, no preparo de la misma manera la actuación que cuando bailo para un público de bailarines. Porque los bailarines conocen el nombre de los pasos, conocen las técnicas, conocen el origen, conocen la cultura detrás de cada paso. Entonces yo no puedo hacer X paso cuando en la canción está sonando X cosa, porque cuando suena pum, 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 tienen que ser movimientos, como es grave, tienen que ser movimientos hacia abajo, profundos. Y cuando suena tiene que ser un movimiento redondo.
Y eso los bailarines lo saben más que el público general. Me voy explicando. Hay una serie de normas que nacen de la... Es que nacen de la expresión. Uf, esto me va a dar para pensar 7 días y medio. Da igual la atención que la obra se tenga puesta, carece de información y está de darse por supuesta. Aquello que dice contener solo lo contesta, la maña del autor con una posterior respuesta. A ver, esto lo entiendo, que te eche para atrás el ver un cuadro y al lado un post-it del autor explicándote qué está intentando transmitir. Puede resultarte, puede inspirarte, pero es verdad que hay un problema en la comunicación si me tienes que poner un post-it al lado. Sí, ¿puedo estar de acuerdo en eso? Sí. A menudo es un texto colocado al lado de esta, que trata de dar una explicación de la respuesta, y sin ella no puede haber interpretación correcta, pues la obra puede ser mismamente una línea recta. Sí. ¿Qué opináis eso de interpretación correcta del arte? Dicha defensa no es más que una forma bella de excusar lo que el autor fue incapaz de plasmar en ella, es decir, la ineptitud intelectual de su hacedor para encapsular sus ideas en un objeto de valor. El monólogo verborreico y su gran diversidad, falaz disfraz con pretensiones de profundidad, que usan como estratagema con suprema habilidad pseudoestetas y apologetas de la mediocridad. No tengo para ellos palabras gentiles. Él quiere diferenciarse, Solitario quiere diferenciarse mucho de esos pseudoartistas, de esos artesanos. Y lo entiendo eso desde la perspectiva de que él pues puede ser minusvalorado, menospreciado por considerarse de la misma categoría. No soy lo mismo que esos. Querer distinguirse es una parte muy importante de la identidad, saber con qué te identificas y con qué no. Y él considera que él no es lo mismo que ellos. Entonces, vale, proceso de diferenciación. Vale. Cool. Más bien misiles, así que diles a esos ediles que bajo intereses viles, sean uno miles, todos los hombres merecen el nombre de serviles. Vale, se me ocurre una cosa. Si yo hago arte con la intención de hacer arte, solo puedo tener una intención. O sea, no puedo hacer arte con intención de hacer arte y monetizar el arte. O sea, si yo tengo intención de monetizar el arte, no estoy teniendo intención de hacer el arte. ¿Me explico? O sea, pocas veces tenemos una sola intención cuando hacemos las cosas. Y estaba pensando ahora en concreto el tema del dinero y cómo ve él la monetización del arte. Porque él está hablando de sacarle como mucho beneficio, ¿no? Y entiendo que también va por ahí. Gente que hace una línea recta y le quiere sacar beneficio. Concepto de arte abstracto es falso para ser exacto. No expresa ideas que no tengan con otra contacto. Hay que ser idiota o cara dura para hablar de arte no figurativo usando color y figuras. Con esta alteridad de artera planificación consigue justificar que su obra no tenga hilación. Así exhorta la libre interpretación, la coartada de una nada que es rellenada con la imaginación. La obra de arte abstracto es una obra subjetiva. El arte es lo que haces en pleno enero en la calle en ropa interior. Por ejemplo. Depende del espectador y de su perspectiva. La cuelgan en museos y fariseos por estos clubes. Actúan como niños jugando a ver formas en las nubes. Qué falta de razonamiento tan... Qué buena comparación. Qué buena comparación. Lo de ver las nubes, buscarle forma, etc. Solitario lo ha comentado. El problema es que pongas el negocio, dinero por delante de tu arte, dejaría de ser tuyo. O sea, puedes tener varias intencionalidades, pero la principal tiene que ser hacer arte. Entonces sí. Marcada, pues si una cosa puede ser cualquier cosa, no es ninguna. Podrían ahorrarse el trayecto y el precio de la entrada. No tendrían el mismo efecto viendo un hueso de aceituna. Sí. Sí. Pero bueno, sí que hay una parte en la que... Contagio social, ¿no? Que tú ves que la gente está admirando algo y tú, oh, pues... ¡Wow! Un palo. Yo veo un manchurrón y me emociono, sí, bueno, cada uno con su locura y con su fetiche obsceno. No existe el arte abstracto, tan solo la artesanía. Y puede ser muy bella si conserva la armonía. Pero esto no puede ser, a ver, hay que tener más ética. En vez de exhibir como arte una creación patética. Bella artesanía muestra una virtud atlética. Que sea estéril en ideas y abundante en estética. Esto nunca estuvo... Que tiene que ser un equilibrio de ideas y estética. Más hacia un lado, más hacia otro. Yo tal vez tenga los... límites un poco más amplios que él, bastante más, pero tiene que combinar ambas. Lo que pasa es que él sí tiene una manera como más rígida de verlo, ¿no? Con unas ideas como más establecidas, ¿no?
O tan mal como en la actualidad, donde es despreciada todo tipo de complejidad, porque ahora está la destreza de la escultura clásica ha sido reemplazada por la simpleza más básica. Ya no es necesario esto ni aquello, ni ideas inteligentes ni inteligencia para hacer algo bello. Pronto no tendrán ni cabeza, bastará el cuello para bajo el nombre de arte perpetrar tal atropello. En parte de acuerdo, en parte en desacuerdo, porque igual que antes hablábamos de que una habilidad muy chula del artista es poder resumir la mayor cantidad de información en el menor espacio o tiempo posible, también me parece que una de las grandes cualidades que puede tener un artista es la capacidad de adecuarse a distintos formatos, modelo de comunicación, ¿vale? Entonces, poder mostrar ideas complejas con simpleza es muy importante en el arte. O sea, lo guay cuando tú escuchas una canción es que te resulte muy sencilla, aunque haya sido una canción muy difícil, aunque sea muy difícil, aunque tenga ritmos muy difíciles, que tú lo puedas seguir fácilmente. Cuando tú ves una coreografía que parezca súper sencillo de hacer, cuando tú lees una poesía que te lleves súper fácil por las ideas. Entonces esa capacidad de expresarlo de manera fácil y de adecuarte, ¿no?, al espectador, creo que es una capacidad del artista muy chula. La permisión del subjetivismo tiene relación directa con la ignorancia, además la perpetúa. Mi letra y ritmo es un hachazo hacia su oscurantismo y una invitación al intelectualismo capicúa. No hay mayor peligro que la ignorancia y mi misión es evitar un mal del que apenas se hace mención, el mismo que nos lleva hacia la guerra y la prisión, consecuencias sobre las que ya hablaré en otra ocasión. El arte Bueno, y aquí tenemos un spoiler de la próxima rolita, ¿no? es subjetivo, fomenta la necedad. Date cuenta que sustenta al negar la objetividad, la incomunicación, dando pie a una desavenencia donde la verdad no existe y no subsiste ni la ciencia. ¿Qué será de nuestro presente si la gente que consume contenido artístico constantemente no desarrolla la concentración suficiente ni el criterio para inteligir una obra consistente? ¿No piensas que es serio y pertinente recalcar que una sociedad nunca será inteligente si está tomando por genio el ingenio más deficiente y permite complaciente que este alimente su mente? Yo no soy clarividente, pero hago algo equivalente. Puedo adivinar quién eres sin siquiera verte y hasta dónde vas a llegar incluso sin conocerte. Si me respondes a quiénes tienes por referentes. Estos son facts, estos son factuos, en parte sí, en parte no. Pero aquí, ¿qué es la última frase, no? Poco más que... Uy, no. Digo, como hubiese terminado aquí, he terminado alto, con los factuos estos. Con lo anterior, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo. El tema de la inteligencia social y demás. Obviamente el arte que se da en una sociedad, el formato de arte, la manera de vivir el arte, dice mucho de esa sociedad. Entonces tendría que darle una vuelta. ¿Qué decir al respecto? A mayor sea la subjetividad, más bajo será el intelecto, pues el subjetivismo es en efecto la ineptitud para transmitir información de un modo correcto. Tremenda base. Dice Láser, pues a mí este meme me parece un flipado. Velázquez pintaba por encargo y para cobrar. Y muchos artistas en vida no han sido valorados y a posteriori sí. Por eso digo que depende mucho del contexto social y de hecho creo que socialmente valoramos mucho más la gente que ya, o sea, los artistas que han muerto por una parte de empatía con el sufrimiento de vida que puede haber tenido o con, sobre todo si es una muerte dramática, una muerte por suicidio, una muerte por sobredosis. Es como que de repente el artista cobra mucha más importancia porque nos damos cuenta de que vive una realidad dura. Y eso tiene que ver con el artista y no con el arte y sin embargo nos hace valorar más su arte. También creo que exaltamos mucho el pasado. Es que claro, fíjate, en la Edad Media qué cosas hacían. ¡Guau! ¡Qué complejidad! ¡Qué manera de hablar! Claro, y para ellos era lo normal. Entonces el hecho de coger algo de otra sociedad también nos resulta exótico. De hecho, esto es muy interesante sobre el tema de los bailes culturales, etcétera. Y para mí lo que está pasando hoy en día con la música, el baile, demás en España y cómo tenemos muy poca tradición española ahora mismo sobre la mesa con respecto a música y baile. Y estamos cogiéndolo de otras culturas. ¿Y por qué las valoramos más? ¿Y por qué no? ¿Qué carencias tiene nuestra sociedad? ¿Qué cosas tiene nuestra tradición que no nos gustan? Son temas muy chulos, pero bueno. El arte subjetivo es artesanía que el espectador le da un valor más profundo del que tiene. Sí, pero porque tiene que ver con una vivencia interna. A ver, si hay una parte objetiva en la que tú puedes decir el realismo pictórico.
el realismo pictórico. Este está mejor hecho que este, porque la técnica de sombras, porque las líneas, porque la representación, porque este detalle, porque hay una parte que nosotros nos encargamos de intentar objetivar para poder mejorar ese arte y para poder entender por qué nos transmite eso, pero que parte de una subjetividad. Sí. Los acueductos romanos se consideran obras artísticas y sirven para llevar la orina. Sí. Sí. Pero Solitario te dirá que no, porque no tienen intencionalidad de arte. Pero claro, quien lo replica hoy en día y hace una escultura basada en ello sí tiene intencionalidad. A mí la parte de la intencionalidad me parece importante, pero no, o sea, necesaria, pero no suficiente. ¿Se puede hacer arte por casualidad? En plan, te tropiezas un día y he creado arte. Aquí mi arte, ser ético es estético, basado y memético, ¿lo sabías? Eso es épico. Aprende y no seas patético. ¿Qué se siente ser autopoyético? Pum. Dicen que no terminó. Ojo con el arte de Karma. Dice algo más, no dice nada más, ¿no? Hay más. Gracias por decírmelo. Siempre me olvido. O sea, siempre quito las obras antes de tiempo. Ahora vamos, Karma, que es que el tema de la ética viene ahora que vamos a hablar de la argumentación de Hoppe. ¿Qué es el arte? El arte es una expresión sentimental, es decir, de emociones procesadas intelectualmente y contenidas en la obra. La obra de arte es una creación intencionada conformada por un conjunto de información plasmada de tal manera que resulta inteligible bajo ciertas reglas. Se comunica con un lenguaje que permite comprender la totalidad de su contenido a todo aquel que lo conozca y presencia la obra en bruto sin ningún tipo de explicación externa. Dígase añadidura de información a posteriori de la obra, porque esta ya es completa y su información está contenida en sí. Dios mío, yo no me atrevería a mojarme tanto en explicar lo que considero el arte. Me parecen un montón de subtemas que tendría que yo sentarme conmigo y leer muchas cosas y pensar muchas cosas y hablar con mucha gente muchas cosas para yo llegar a estas conclusiones. Así que por ese lado mis dieces. El proceso comunicativo, sí, es que el arte se basa en el aspecto comunicativo, pero por ejemplo las obras de Solitario tienden a tener un lenguaje complejo, unas ideas complejas de entender que puede que muchas personas no lleguen a comprender. Entonces, él está haciendo mal el arte porque no consigue transmitir. No, es que el código no lo conocen todas las personas, porque es un lenguaje concreto, porque es una intención más formal, o sea, es un código más formal. 2. No puede haber arte sin obra, por lo que es necesario que un sujeto la cree intencionadamente. A este se lo denomina autor. 3. ¿Qué es la objetividad? El sistema que nos permite comprender la información mediante un conjunto de reglas lógicas. O sea, casualmente enlazadas, es a lo que se llama objetividad. Gracias a la objetividad, los humanos pueden comunicarse entre sí, enviar y recibir paquetes de información perfectamente traducibles para quienes conocen el sistema mediante el cual son emitidos. Tal es el caso del lenguaje o de la matemática. La matemática, en gran parte, es un lenguaje. O sea, la matemática se basa en un lenguaje. El lenguaje matemático existe, ocurre. Y es de las cosas que más me encanta. Yo me acuerdo cuando estudiaba matemáticas y yo ahí traduciendo del español a matemática. ¿Me lo pasaba? Bueno, la subjetividad es la ausencia de un sistema cuyas reglas puedan ser comprendidas, no siendo posible así la intelección de la información transmitida mediante dicho sistema. Cero de acuerdo con esta definición. No podemos saber qué sentido tiene la subjetividad ajena hasta que no sea objetivada. Cero de acuerdo con esta definición. La subjetividad ajena puede tener o no sentido, eso nunca lo sabremos. Pues lo subjetivo no tiene la capacidad de comunicarse por sí mismo con otros sujetos, ya que carece de un sistema de reglas que lo permita. La sola subjetividad es la imposibilidad de transmitir información coherente y comprensible a otro sujeto. Cero de acuerdo. Toda información real es concreta y definible, por más alta que sea la complejidad para definirla según el caso, y por lo tanto puede ser transmitida objetivamente. Si hay sensación en el sujeto, hay objeto. Y por tanto hay posibilidad de objetivar. O sea, la sensación es un objeto. ¿La sensación es un objeto? Por lo que podríamos concluir que todo lo subjetivo es potencialmente objetivo, pues puede objetivarse. Es que la sensación no es un objeto. Todo sujeto intelectualmente sano tiene la capacidad de objetivar su subjetividad, así como de comunicarse verbalmente con los demás. Los sujetos intelectualmente sanos. Me hace falta otro asterisco que me diga qué significa un sujeto intelectualmente sano. Estoy confundida. También sabrá reconocer sus puntos ciegos y cuando no sepa definir algo, será capaz de tomar conciencia de ello asumiéndolo como un problema.
Yo esto lo tengo que pensar muy mucho, para hacer una crítica a esto. Si queréis me lo pienso y hago un vídeo resumiendo lo que opino. Pero son muchos puntos muy diferentes. Estoy en shock. He estado de shock. A ver, seguimos. La obra de arte es objetiva. Debe contener en sí misma toda su información y esta debe ser interpretable bajo un conjunto de reglas existentes o creadas pero implícitas en sí misma. ¿Por qué le cuesta tanto decir que hay una parte subjetiva? En plan, tiende a ser, o sea, tiene que tener una parte objetiva principal, pero algo de subjetividad tiene que tener. O sea, ¿por qué esa resistencia? Solitario, motívate. Si la obra de arte es subjetiva, no es obra de arte, sino de artesanía. Se me ha atragantado el hecho de que este man esté aquí rimando incluso en el texto escrito en prosa, tío. Artesanía es una creación intelectual. La obra de artesanía, si bien también puede ser realizada mediante una expresión sentimental, no la expresa por sí misma. Es decir, la información de esa expresión sentimental e intelectual no está contenida en sí misma, por más que pueda imaginarse. Por ejemplo, viendo una cuchara podemos imaginar que ha sido creada por un individuo con cierto propósito útil e incluso estético. Pero esa cuchara no es una obra que contenga dicha información inteligible. Ah, no. Sí, entraríamos en el plano de información imaginable, que caería de nuevo en el terreno de subjetividad. Es que, por ejemplo, tú hablas de expresión emocional, ¿vale? Entonces, si una persona está llorando... ¡Oh! ¿Quién se suscribió? No me sale, tío, no lo puedo ver. ¿Quién se suscribió? ¡Super Starboy! Muchísimas gracias por suscribirte. Un besito súper grande, muchas gracias. Ahora os lo agradezco bien a ti y a Adri, que os habéis suscrito durante el vídeo. La cosa, si una persona está llorando, tú puedes intentar averiguar o imaginar o hipotetizar por qué está llorando. Pero la emoción la estás tú hipotetizando. ¿Y si la persona te dice estoy llorando porque estoy frustrado? Entonces está habiendo una comunicación. Entonces ya el código sí se puede entender. Entonces sí está habiendo arte. Yo no sé si no estoy entendiendo nada. No sé si ahora de repente va a encajar todo en mi mente. Porque el llanto no siempre hace referencia a la tristeza. Entonces... Uy. La arquitectura habitual no puede ser considerada arte por esto mismo. Es una artesanía que difícilmente podría utilizarse como medio para crear una obra de arte, aunque no es imposible. Abajo la arquitectura. ¿Y si un arquitecto hace algo con intención de crear arte? Tipo, voy a crear la fucking cuchara más aesthetic. Si hay un man que intenta crear la cuchara más aesthetic, entonces sí es artesano. Aunque le salga la misma cuchara que a mí, que yo lo que quiero es comer mi sopita. Entonces no está en el objeto. Ay. Y si la obra de arte es subjetiva y su objetivación precisa de una explicación externa a sí misma, la obra no es de arte, pues el arte está contenido en la obra. La obra de artesanía no contiene arte, pero la obra de arte implica obligadamente el uso de artesanía para ser materializada. La sustancia de la obra es la sustancia de obra de arte es la información accesible que contiene. Cuanta más información contenga, mayor será la obra. La verdadera grandeza de una obra no radica tanto en su extensión, sino en su densidad, es decir, la cantidad de información que es capaz de contener en determinado espacio y que posteriormente puede ser sustraída. Creo que también Solitario cae en la idea de arte basado en el arte que él crea, que es poesía. Bueno, poesía barra rap, ¿vale? Entonces él utiliza palabras, pero es que hay muchas ramas del arte que no utilizan palabras, que la transmisión es a través de otras cuestiones que pueden ser más de interpretación subjetiva que las palabras, que suelen ser más explícitas. ¿Un coche puede ser arte? Sí. Sí. ¿Quién fue el que se hizo el coche ese de Goku? Fue el Gref, ¿no? ¿De qué se hizo el coche? Que se pintó todo el coche. Eso es cool aesthetic, eso es arte. El graffiti es arte. Total. Buah, habría que debatir con Solitario si graffiti es arte. Cuanto más alto sea el grado de artesanía con el que se plasma la obra, más información podrá ser condensada en menos espacio, con lo que la densidad de la obra aumentará. Por eso la elevada virtud del autor es necesaria si pretende crear una excelsa obra. Me raya que a veces desprecia y a veces magnifica el concepto de artesanía. Entonces dice que solo artesanía fatal porque la artesanía horrible, pero mucha artesanía es importante.
El buen arte es un reto intelectual para el receptor y este le resultará estimulante en función del nivel intelectual que posea. Se sentirá atraído hacia la obra mientras esta sea lo suficientemente compleja para él, sin sobrepasarlo, pues resultará abrumador. Cuando el nivel del individuo esté muy por debajo de lo exigido por la obra, este no será capaz de encontrar en ella ningún reto. A veces la incorrecta comprensión de un sujeto sobre la obra puede llevarle a creer comprenderla tras una errónea y superficial síntesis. Es la ausencia de reto intelectual lo que conduce al aburrimiento y refinación del gusto. Sí. Eso es hay una zona de aprendizaje. ¡Qué interesante! Zona de aprendizaje próximo. Que es esa zona en la que lo que estás intentando aprender es difícil, por lo tanto te motiva a ello, pero no es imposible. Porque si es imposible, te desmotivaría. La motivación tiene un punto máximo, ¿no? Un punto máximo. Digamos que es como una distribución normal. Ese pico máximo de motivación tiene que estar entre difícil y fácil. Luego, cada sujeto le gustarán los retos más complicados, si tiene tiene baja tolerancia a la frustración, le gustarán retos más sencillos, pero hay una zona de aprendizaje que es la máxima en función de la motivación y sí, tiene que ser ni muy difícil ni muy fácil. Vale. Esto es lo que sucede a los gustos intelectuales del niño a medida que madura. Un niño se expone a creaciones sencillas como las películas de Peppa Pig. Por cierto, Peppa Pig va con 2 P's en la segunda, ¿eh? Eso me ha dolido. Hasta que su capacidad intelectual va con 2 P's en la segunda, ¿no? Es que a lo mejor aquí me he sacado yo la pizza sin querer y me he equivocado. Va con 2 P's. ¡Vamos! Otro debate ganado. Hasta que su capacidad intelectual medra a tal punto que su extrema sencillez deja de parecerle un mínimo reto intelectual. Entonces su disfrute se transforma en aburrimiento y busca creaciones más complejas que estimulen su nivel intelectual, como pueden ser un tipo de películas animadas algo más maduras. Lo mismo sucede con la lectura. Una mente básica se contentará leyendo cuentos triviales. Si sigue evolucionando, tal vez llegue al punto en que solo goce con complejos textos filosóficos en los que el resto solo encontraría aburrimiento. Pues este sujeto encuentra a la inversa aburrimiento la trivialidad que los otros disfrutan, lo mismo con el arte. No me gusta esa idea que siempre está transmitiendo Solitario de que existen como diría el Chocas, respeta el rango, ¿no? Existen las jerarquías de la gente cool, intelectual, inteligente que hacemos cosas difíciles y la gente no tan cool, no tan inteligente que hace cosas más básicas. Sí, o sea, una persona le puede costar más entender un texto o menos, pero luego puede disfrutar con gustos que no sean tan intelectualmente un reto. Esto lo hablamos mucho y me lo habéis puesto. Mira, a mí me encantan los fans de Solitario, que son mis haters, que todos dicen, vete a escuchar reggaetón. ¿Qué es para lo que te da tu inteligencia? Me encanta el reggaetón. Me fascina. Me fascina. Me fascina comprender a nivel cultural de dónde viene. Los ritmos. Es algo que me llega profundo. No tiene las letras más complejas. No todo el reggaetón, ¿eh? Hay reggaetón chulo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que para mí no es algo que vaya asociado al nivel intelectual. O sea, eso me parece una visión como súper clasista, la verdad. Y eso yo lo he vivido cuando yo era más chiquitina. Que conmigo se metían en el colegio porque yo escuchaba reggaetón. Cuando no estaba de moda, ¿eh? Ahora todos esos perreando en la discoteca con el fucking Daddy Yankee, ¿eh? Pero en ese momento se metían conmigo. No, ¿qué haces escuchando eso? Y decían, es que eso te hace tonto. Es que eso es para tontos. Y es que eso es de latinos. Tipo, si no eres latino, tonto, no tienes que escuchar reggaetón. Porque es que no es lo tuyo. No es de tu clase. En la clase alta escuchamos... Bueno, Vivaldi. Fuck. ¿Por qué no se puede definir el arte meramente como una información intelectual contenida en la obra? Porque entonces estaríamos asumiendo como arte toda comunicación humana materializada, desde el manual de montaje de un mueble a una fórmula matemática o una conversación de WhatsApp. Pues son ejemplos de información intelectual contenida en una obra, creación. ¡Hay más! ¿Por qué no podemos definir el arte meramente como una expresión emocional? Porque entonces estaríamos... Oye, a ver, Solitario, no me puedes decir que uno de los valores más importantes del arte es la capacidad de poder resumir un mensaje en el menor tiempo posible, ¿vale? Y valorar tanto la densidad y ponerme mucho texto. O sea, yo sé que esto es un resumen de la obra, esto no es complementario a la obra, pero hermano, ¿por qué no podemos definir el arte meramente como una expresión emocional? Porque entonces estaríamos asumiendo que toda expresión humana es arte, ya que todo humano expresa implícitamente con su existencia un estado anímico. Y, por ejemplo, cualquier persona que se sintiese triste o feliz estaría siendo un artista y realizando arte. Vale, ¿quién está diciendo la imposibilidad de la definición solo arte objetiva y solo artesanía
subjetiva. Entonces que tiene que ser 50-50, vale. ¿Por qué si alguien le escribe a su amigo contándole que está triste porque le han dejado no es arte? Porque el arte es una creación intencionada, precisa de liberación. El arte conceptual es un fraude. Primeramente porque todo arte encierra conceptos, de lo contrario no puede ser arte. Segundo, porque el arte conceptual no considera a la obra relevante, sino porque su información está contenida en añadiduras y rodeos posteriores. Es decir, en información ajena a la obra, que por ineptitud intelectual el artista no ha conseguido plasmar dentro de la misma, de manera objetivada e interpretable. El formato más común de estas añadiduras suele ser un monólogo verborreico con pretensiones de profundidad que a veces el pseudoartista coloca a modo de texto junto a la obra expuesta. El arte abstracto es otro fraude, una obra que no encierra en sí misma ningún tipo de información sentimental coherente y perfectamente extraíble, bajo ciertas reglas no puede ser arte ni supone ningún tipo de revolución, es algo que siempre ha existido y se llama artesanía. Vale. Vale, pues ya está. Más confusa que nunca, sinceramente. Tengo que digerir cositas. En fin, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros al respecto. Dejad un like si queréis que siga haciendo estas cositas y suscribiros para ver más reacciones así. Y nos vemos en la próxima.